«Pélate ya, Bo», gritó mi nieta cuando fui a visitarla. Detrás mi hijo me sujetó y mi nuera llamaba al manicomio. Me encerraron para quitarme la herencia, pero salí, bloqueé todo, vendí la empresa y desaparecí. Hoy tengo otra vida. El dolor más profundo no viene de los extraños, sino de aquellos a quienes hemos entregado todo. Esas palabras tan crueles salidas de la boca de Valentina, mi nieta de apenas 9 años, se clavaron en mi pecho como astillas de hielo. No fue tanto lo que dijo, esa expresión tan mexicana para echar a alguien, sino la mirada fría y ensayada con que lo hizo. Sus ojos, idénticos a los de mi Mercedes, ahora transmitían un desprecio que jamás había visto en ella. «¿Qué estás haciendo, papá? Te dijimos que no vinieras sin avisar», dijo Mauricio, mi único hijo, mientras me sujetaba firmemente del brazo con una fuerza innecesaria. «Estás alterando a Valentina otra vez». Sentí el agarre de sus dedos hundiéndose en mi carne mientras observaba a Cristina, mi nuera, hablando apresuradamente por teléfono en la cocina. Alcancé a escuchar fragmentos alarmantes. Otra vez desorientado, comportamiento errático. Necesitamos intervención inmediata. En ese instante lo comprendí todo con una claridad devastadora. No era una visita fallida, era una emboscada. Mi propia familia me había tendido una trampa. Solo vine a traerle el libro que me pidió, logré articular, señalando el paquete envuelto en papel de regalo que había dejado caer cuando Mauricio me sujetó. Hablamos ayer por teléfono y me dijo que quería leer El Principito. «Papá, Valentina no habló contigo ayer», respondió Mauricio con voz condescendiente, como quien le habla a un niño confundido. «Estás fabricando conversaciones de nuevo. El doctor Guzmán nos advirtió sobre estos episodios». Miré a Valentina buscando confirmación, algún guiño o señal de complicidad que revelara la mentira, pero ella simplemente retrocedió, acercándose más a Cristina, que ya había terminado su llamada, y ahora me observaba con una mezcla de falsa preocupación y satisfacción apenas disimulada. «Llegarán en 10 minutos», anunció Cristina, como quien habla del servicio de entrega de comida y no de quienes vendrían a internarme contra mi voluntad. «Esto es un error», dije, intentando mantener la calma mientras evaluaba mis opciones. Las puertas bloqueadas por mi hijo, las ventanas demasiado altas, los vecinos demasiado distantes para escuchar cualquier pedido de ayuda. «Estoy perfectamente lúcido. Puedo demostrarlo». «Por supuesto que sí, papá», respondió Mauricio con esa condescendencia que había perfeccionado en los últimos meses. «Igual que cuando acusaste a Cristina de robar los documentos de la empresa o cuando insististe en que estábamos envenenando tu comida». «Encontré los archivos faltantes en su escritorio», respondí firmemente, «y las pruebas de laboratorio confirmaron residuos de sedantes en mi café». «¿Lo ves?», dijo Cristina, dirigiéndose a Mauricio como si yo no estuviera presente. «Sigue con las mismas ideas paranoides, tal como dijo el doctor Guzmán». El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió el intercambio. Por la ventana vi una ambulancia discreta, sin luces ni sirenas, estacionándose frente a la casa. El momento para actuar se acababa rápidamente. «Déjame al menos despedirme apropiadamente de Valentina», solicité, adoptando un tono derrotado que pareció tranquilizar a Mauricio. «Si realmente necesito ayuda médica, no quiero que mi último recuerdo con ella sea este momento». Algo en mi voz, quizás el dolor auténtico que no necesitaba fingir, pareció resonar en Mauricio. Aflojó ligeramente su agarre. 5 minutos, concedió. «Pero nos quedamos aquí mismo». Me arrodillé frente a Valentina, ignorando el dolor en mis rodillas de 61 años. Sus ojos evitaban los míos, una conducta tan impropia de la niña curiosa y cariñosa que había criado parcialmente tras la muerte de Mercedes. «El libro está en el paquete, Valentina», dije suavemente, «junto con la carta que me pediste que guardara en mi caja fuerte, la que escribiste para leer en caso de emergencia. Creo que esto califica como una». Su mirada se encontró brevemente con la mía, un destello de reconocimiento que desapareció tan rápido que casi dudé haberlo visto. Pero fue suficiente. Mi pequeña cómplice seguía ahí,
en algún lugar bajo las capas de manipulación a las que había sido sometida. El timbre sonó, anunciando la llegada de quienes venían a llevarme. «Tiempo terminado», sentenció Cristina, avanzando hacia la puerta. Mientras me incorporaba lentamente, deslicé discretamente mi mano dentro del bolsillo interno de mi chaqueta, donde guardaba mi teléfono. Con movimientos calculados durante años de negociaciones tensas, activé la grabación de audio sin extraerlo. Si mis sospechas eran correctas, lo que estaba a punto de presenciar confirmaría todo lo que había estado documentando durante meses. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos fue una obra maestra de manipulación. Vi cómo Mauricio y Cristina interpretaban el papel de familiares preocupados ante los paramédicos y el psiquiatra de guardia. Escuché cómo describían síntomas que jamás había manifestado, episodios que nunca habían ocurrido, comportamientos que contradecían completamente mi historial médico de décadas. «Ha estado acusándonos de conspirar para quedarnos con su empresa», explicaba Mauricio con preocupación perfectamente ensayada. «Se presenta sin avisar en mitad de la noche, asustando a nuestra hija. Creemos que podría hacerse daño a sí mismo». Observé en silencio, evaluando a cada participante de esta farsa. Los paramédicos, profesionales pero distantes, claramente acostumbrados a situaciones familiares complicadas. El psiquiatra, el supuesto doctor Navarro, quien curiosamente nunca me dirigió preguntas directas sobre mi estado mental, prefiriendo aceptar el relato de mi hijo sin cuestionamientos. «Es lo mejor para todos, don Ricardo», me dijo finalmente el médico, mientras los paramédicos preparaban una camilla. Una evaluación de 72 horas en un entorno controlado, por su seguridad. Podría haber gritado, podría haber luchado, podría haber creado una escena que solo confirmaría la narrativa que habían construido tan cuidadosamente. En cambio, hice lo que 4 décadas como empresario me habían enseñado: adaptarme estratégicamente, observar pacientemente y planificar mi próximo movimiento cuando nadie lo esperaba. «Entiendo», dije con calma resignada. «¿Puedo al menos llevar algunas pertenencias personales?». El alivio en los rostros de Mauricio y Cristina fue instantáneo. La batalla que esperaban no se materializó, haciendo que bajaran momentáneamente la guardia. «Por supuesto, señor Montero», respondió uno de los paramédicos. «Artículos básicos solamente. Su familia puede traer lo demás después». Mientras Cristina me acompañaba al dormitorio para recoger algunas prendas, noté a Valentina observándome desde el pasillo, el paquete con el libro ahora en sus manos, un conflicto visible en su expresión. Nuestras miradas se encontraron brevemente y pude ver un destello de la niña que realmente era, momentáneamente liberada del control de sus padres. Deslicé discretamente un papel en mi billetera antes de entregársela a Mauricio, quien insistió en guardarla por seguridad. En el papel estaba escrito el código de mi caja de seguridad personal, aquella que ni Mauricio ni Cristina conocían, donde guardaba los documentos que eventualmente expondrían esta conspiración familiar. Mientras subía voluntariamente a la ambulancia, mantuve mi expresión neutra. Dejaría que creyeran que habían ganado, por ahora. No sabían que este aparente final era solo el comienzo de mi contraataque. Un contraataque que había comenzado a planificar desde la primera vez que detecté documentos corporativos desaparecidos, desde la primera vez que noté sedantes en mi café, desde el primer momento en que comprendí que mi propio hijo había decidido que valía más internado que presente en la empresa que construí desde cero. Me llamo Ricardo Montero Vázquez. Nací en 1960 en la colonia Roma de la Ciudad de México, hijo de un contador y una maestra de primaria. Mis padres, sin ser adinerados, sacrificaron comodidades personales para proporcionarme educación de calidad y valores inquebrantables. El dinero va y viene, solía decir mi padre, pero la integridad una vez perdida jamás se recupera. A los 24 años, recién graduado de Ingeniería Industrial, conseguí un préstamo modesto y fundé Montero Plásticos Industriales en un pequeño local rentado en Naucalpan. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Trabajaba 18 horas diarias,
reinvertía cada peso ganado y diversificaba gradualmente hacia nichos especializados que los grandes fabricantes ignoraban. Fue durante esa época de trabajo incesante cuando conocí a Mercedes Landero, hija de un proveedor de materias primas. Inteligente, determinada y con un sentido del humor que iluminaba incluso los días más difíciles, Mercedes se convirtió primero en mi asesora financiera informal, luego en mi socia comercial y finalmente en mi esposa. «Tienes visión para los negocios, Ricardo», me dijo una tarde mientras revisábamos proyecciones financieras en mi oficina improvisada, «pero necesitas estructura para transformar esa visión en imperio sostenible». Juntos expandimos Montero Plásticos Industriales de un taller modesto a una empresa con 3 plantas manufactureras, especializándonos en componentes industriales de alta precisión para sectores automotriz y médico. Mientras yo me enfocaba en innovación técnica y relaciones comerciales, Mercedes desarrolló sistemas administrativos y financieros que proporcionaron fundamento sólido para nuestro crecimiento acelerado pero controlado. Mauricio, nuestro único hijo, nació en 1985, cuando la empresa ya había alcanzado estabilidad significativa. Desde su infancia, intentamos inculcarle tanto valores familiares tradicionales como comprensión del esfuerzo requerido para construir algo valioso desde cero. «No queremos que sea un niño privilegiado que da todo por sentado», insistía Mercedes mientras establecíamos reglas claras sobre mesadas vinculadas a responsabilidades concretas, incluso cuando nuestra situación financiera nos permitía proporcionarle prácticamente cualquier lujo. A medida que Mauricio crecía, mostraba inteligencia clara, pero también cierta tendencia al camino fácil que nos preocupaba ocasionalmente. Donde Mercedes y yo habíamos enfrentado obstáculos con determinación inquebrantable, Mauricio parecía buscar constantemente atajos, soluciones que requerían mínimo esfuerzo personal. «Es solo una fase», razonaba Mercedes cuando expresaba mis preocupaciones. «Necesita encontrar su propia motivación, algo que realmente le apasione». Para cuando Mauricio cumplió 18 años, Montero Plásticos Industriales se había transformado en Grupo Industrial Montero, con 5 plantas manufactureras, 2 centros de distribución y presencia en mercados internacionales. Nuestra pequeña oficina inicial en Naucalpan era ahora un edificio corporativo de 10 pisos en Polanco, y nuestro modesto departamento familiar se había convertido en una residencia en Las Lomas. Mauricio estudió administración de empresas en una universidad privada prestigiosa, donde su desempeño fue consistentemente promedio. No destacaba particularmente, pero tampoco fracasaba. Mantenía precisamente el nivel mínimo requerido para avanzar sin complicaciones. «Tal vez los negocios no son su verdadera vocación», sugirió Mercedes una noche después de revisar calificaciones semestrales mediocres. «Deberíamos apoyarlo en explorar otros intereses». Pero Mauricio insistía en que su futuro estaba en Grupo Industrial Montero. «Es nuestro legado familiar», argumentaba con convicción que parecía genuina. «Solo necesito experiencia práctica, no solo teoría académica». Siguiendo esa lógica, lo integramos gradualmente a la empresa durante vacaciones y eventualmente en posición formal después de su graduación. Comenzó desde posiciones básicas, rotando por diferentes departamentos para comprender operaciones completas, exactamente como yo había hecho décadas atrás. Fue durante este periodo cuando conoció a Cristina Álvarez, contadora recientemente contratada en departamento financiero. Profesionalmente competente y personalmente carismática, Cristina ascendía rápidamente en la estructura corporativa gracias a habilidades analíticas notables y ética laboral impecable. Su relación con Mauricio progresó rápidamente de compañeros de trabajo a pareja romántica. Mercedes, siempre perceptiva sobre motivaciones humanas, expresó reservas discretas que inicialmente desestimé como preocupación maternal natural. «Hay algo calculado en su interés por Mauricio», comentó después de cena familiar, donde Cristina había sido particularmente atenta con nosotros. «Observa cómo sus preguntas siempre derivan hacia aspectos financieros o estructurales de la empresa, nunca hacia Mauricio como persona».
Es contadora, amor, respondí, restando importancia a sus preocupaciones. Naturalmente le interesan esos temas profesionales. La boda, celebrada con elegancia sustancial pero no ostentosa, ocurrió aproximadamente un año después. Para entonces, Mercedes ya mostraba síntomas iniciales de la enfermedad que eventualmente la alejaría de nosotros, aunque su diagnóstico formal llegaría meses después. Los primeros años del matrimonio parecieron relativamente armoniosos. Mauricio y Cristina compraron casa en fraccionamiento exclusivo, cercano a nuestra residencia. Cristina continuó ascendiendo profesionalmente dentro de la empresa, eventualmente alcanzando posición como directora financiera adjunta, reportando directamente a nuestro CFO veterano. Cuando Valentina nació en 2010, la alegría parecía completa. Mercedes, ya enfrentando tratamientos médicos intensivos, encontraba renovada energía en su rol como abuela. Pasaba horas con la pequeña siempre que su salud lo permitía, leyéndole cuentos, enseñándole canciones, transmitiendo silenciosamente valores que esperaba perduraran más allá de su presencia física. «Prométeme que siempre estarás cerca de Valentina», me pidió Mercedes durante una tarde particularmente lúcida hacia final de su enfermedad. «Necesitará ancla de estabilidad y valores auténticos, especialmente si mis sospechas sobre Cristina resultan fundadas». «¿Qué sospechas exactamente?», pregunté, alarmado por insinuación tan directa, inusual en Mercedes, quien típicamente expresaba preocupaciones con mayor sutileza. «He observado patrones en reportes financieros recientes», respondió, activando brevemente su agudeza analítica característica. «Inconsistencias pequeñas pero sistemáticas y conversaciones interrumpidas abruptamente cuando entro inesperadamente. Cristina está implementando algo y no creo que sea para beneficio de la empresa o familia». Prometí mantenerme vigilante, aunque internamente atribuí parcialmente sus preocupaciones a efectos secundarios de medicación intensiva, error que lamentaría profundamente en años posteriores. Mercedes falleció pacíficamente un martes de abril de 2013, rodeada por quienes más amaba. Su partida dejó vacío imposible de describir adecuadamente. Habíamos sido socios en absolutamente todo durante más de 3 décadas. Familia, empresa, proyectos comunitarios, sueños compartidos. Durante meses posteriores, funcioné casi automáticamente, manteniendo rutinas establecidas, más por inercia que por propósito consciente. La empresa continuaba operando eficientemente, gracias a estructuras sólidas que habíamos implementado durante años. Mauricio asumió responsabilidades adicionales durante este periodo, mostrando inesperada capacidad organizativa que me proporcionó breve esperanza sobre su potencial ejecutivo futuro. Valentina, apenas una niña de 3 años, se convirtió en ancla emocional inesperada. Nuestros encuentros frecuentes, tardes en parques, sesiones de lectura, visitas a museos infantiles, proporcionaban estructura y propósito cuando todo lo demás parecía temporalmente vacío de significado. Fue aproximadamente un año después del fallecimiento de Mercedes cuando comencé a notar cambios sutiles pero preocupantes en dinámica familiar y empresarial. Primero, Mauricio comenzó a cuestionar decisiones estratégicas establecidas desde mucho antes, presentando propuestas de expansión agresiva que contradecían filosofía de crecimiento controlado que Mercedes y yo habíamos implementado consistentemente. «El mercado actual requiere movimientos audaces, papá», argumentaba durante reuniones directivas, con Cristina asintiendo enfáticamente a su lado. «Nuestra cautela tradicional está costándonos oportunidades significativas». Simultáneamente, mis visitas con Valentina comenzaron a enfrentar complicaciones logísticas cada vez más frecuentes. Planes establecidos eran cancelados por compromisos inesperados. Horarios convenidos se modificaban unilateralmente y gradualmente mi acceso a mi nieta se reducía sistemáticamente. «Valentina está en edad formativa crucial», explicaba Cristina con tono profesional que me recordaba presentaciones corporativas. «Necesitamos estructura consistente y rutinas predecibles para su desarrollo óptimo».
aparentemente razonable en superficie, esta justificación servía convenientemente para limitar mis interacciones con única persona que potencialmente podría notar cambios en mi comportamiento o condición física si algo inesperado ocurriera. 2 años después del fallecimiento de Mercedes, Cristina presentó propuesta formal para reestructuración financiera completa de Grupo Industrial Montero. El plan, técnicamente sofisticado y presentado impecablemente, efectivamente, centralizaría control financiero en departamento que ella dirigía, reduciendo significativamente mi supervisión directa sobre flujos monetarios corporativos. Es simplemente modernización necesaria, don Ricardo, explicó durante presentación al Consejo Directivo. Estructuras actuales fueron diseñadas para empresa considerablemente menor y menos compleja que operación actual. Sutilmente implicado, sistemas desarrollados por Mercedes eran ahora obsoletos, requiriendo actualización por expertos contemporáneos. Algo en tono condescendiente e implicaciones subyacentes activó alarmas internas que había ignorado previamente. Recordé advertencias finales de Mercedes y comencé a prestar atención renovada a detalles administrativos que había delegado parcialmente durante periodo de duelo. Lo que descubrí durante investigación discreta subsecuente fue profundamente perturbador. Transferencias cuestionables a subsidiarias recientemente establecidas, documentación incompleta para adquisiciones significativas y, más alarmante, modificaciones sutiles pero sistemáticas en protocolos de seguridad que controlaban acceso a cuentas corporativas principales. Necesito auditoría externa inmediata, informé al Consejo Directivo, ignorando expresión momentáneamente alarmada de Cristina. Revisión completa de operaciones financieras de últimos 24 meses. La auditoría reveló exactamente lo que había comenzado a sospechar: preparativos meticulosos para eventual transferencia de control operativo y financiero desde fundadores originales hacia nueva generación, implementados gradualmente mediante modificaciones aparentemente rutinarias, pero estratégicamente significativas. Confrontación resultante fue tensa, pero controlada. Mauricio y Cristina presentaron justificaciones técnicas para cada irregularidad identificada, enfatizando modernización necesaria y eficiencia operativa, mientras cuidadosamente evitaban admitir intenciones subyacentes. Si tenías preocupaciones, papá, deberías haberlas expresado directamente, respondió Mauricio cuando finalmente cuestioné motivaciones reales. Estas acusaciones infundadas solo generan desconfianza innecesaria. Implementé medidas correctivas inmediatas, reversión de cambios procedimentales problemáticos, restauración de controles originales y, temporalmente, supervisión directa intensificada sobre operaciones financieras. Mauricio y Cristina aceptaron estas modificaciones con resignación aparente, que retrospectivamente debería haber reconocido como adaptación estratégica más que capitulación genuina. Fue aproximadamente entonces cuando comenzaron incidentes inicialmente descartados como coincidencias desafortunadas. Documentos importantes inexplicablemente extraviados justo antes de reuniones críticas. Correos electrónicos importantes que nunca llegaban a destinatarios previstos y, ocasionalmente, episodios de confusión momentánea después de consumir café preparado específicamente por Cristina, como gesto considerado hacia suegro trabajador. Simultáneamente, cambios en dinámica con Valentina se intensificaron. Mi nieta, previamente afectuosa y comunicativa durante nuestros encuentros, comenzó a mostrar reticencia creciente, repitiendo frases que claramente no se originaban en mente infantil. «Abuelito, ¿por qué estás siempre tan confundido?», preguntó inocentemente durante visita supervisada por Cristina. «Mami dice que a veces olvidas cosas importantes y te inventas historias». Semilla de duda plantada estratégicamente, destinada eventualmente a florecer como justificación para intervención necesaria ante deterioro cognitivo aparente. La situación alcanzó punto crítico aproximadamente 6 meses atrás.
cuando descubrí accidentalmente documentos en oficina de Cristina detallando procedimientos para declaración de incapacidad mental y transferencia de control corporativo a Fideicomiso Protector, administrado convenientemente por Mauricio y ella misma. Confrontada con evidencia innegable, Cristina mantuvo compostura admirable. Simplemente planificación contingente prudente, don Ricardo. Como directora financiera, debo considerar todos escenarios posibles para continuidad empresarial, incluyendo potencial deterioro cognitivo, considerando su edad y estrés reciente. Tengo 61 años y exámenes médicos perfectos, respondí, manteniendo tono mesurado mientras internamente documentaba cada palabra para referencia futura. Difícilmente justifica preparativos tan elaborados para mi supuesta incapacidad inminente. Esa noche, tomé decisiones que cambiarían fundamentalmente trayectoria de eventos subsecuentes. Primero, contraté discretamente firma de seguridad privada independiente para investigación exhaustiva de actividades recientes, de Mauricio y Cristina, tanto personales como profesionales. Segundo, establecí canales comunicacionales seguros con ejecutivos clave absolutamente confiables dentro de Grupo Industrial Montero. Finalmente, implementé protocolos de seguridad personal básicos, cámaras discretas en mi residencia, análisis regulares de alimentos y bebidas y sistema de verificación diaria con mi abogado personal. Durante siguientes meses, mantuve fachada de normalidad mientras acumulaba metódicamente evidencia y preparaba contramedidas estratégicas. Cristina y Mauricio, percibiendo correctamente reducción en oportunidades para manipulación directa, aparentemente aceleraron planes originales, implementando fase 2, que solo posteriormente comprendería completamente. La nueva estrategia involucraba componente previamente subestimado: Valentina. Mi nieta, ahora con 9 años e infinitamente vulnerable a influencia parental, comenzó a reportar comportamientos preocupantes durante nuestras interacciones cada vez más limitadas. Según narrativa cuidadosamente construida, yo aparecía inesperadamente en horarios inapropiados, hacía preguntas confusas y ocasionalmente mostraba agitación inaceptable cuando planes eran modificados sin notificación previa. Cualquier protesta mía era simplemente incorporada como evidencia adicional de deterioro cognitivo progresivo y negación característica de condición. Una tarde particularmente significativa, aproximadamente 3 meses atrás, Valentina me contactó directamente usando tablet que le había regalado para su cumpleaños. La llamada, inusualmente privada sin supervisión parental visible, reveló brevemente a niña auténtica debajo de capas de manipulación impuesta. «Abuelito, mamá y papá dicen cosas raras sobre ti cuando creen que no estoy escuchando», susurró, claramente consciente de necesidad de discreción. «Hablan sobre medicinas y doctores y algo llamado poder notarial. ¿Estás enfermo de verdad?». La preocupación genuina en su voz, combinada con información alarmantemente específica, cristalizó comprensión completa de situación enfrentada. No simples manipulaciones oportunistas, sino conspiración meticulosamente planificada para declararme incapaz, controlar activos familiares y corporativos y efectivamente eliminarme como obstáculo para ambiciones de nueva generación. «No estoy enfermo, pequeña», respondí cuidadosamente, consciente que cualquier explicación demasiado directa podría traumatizar innecesariamente. «Solo tenemos desacuerdos adultos sobre cómo manejar asuntos importantes». «¿Puedo ayudar?», preguntó con determinación sorprendente para su edad. «De hecho, sí», respondí después de consideración cuidadosa. «¿Recuerdas cómo escribir cartas como te enseñó la abuela Mercedes?». Valentina asintió entusiastamente. Mercedes había iniciado tradición de correspondencia escrita desde edad temprana, creyendo firmemente en valor de comunicación tangible en era digital. «Escribe una carta especial solo para mí sobre cualquier cosa que te preocupe o hayas notado recientemente. Guárdala para próxima vez que nos veamos. Será nuestro proyecto secreto especial». La oportunidad para implementar este proyecto secreto llegó inesperadamente 2 semanas después,
cuando logré visita supervisada durante tarde de domingo. Valentina, inicialmente reservada bajo mirada vigilante de Cristina, gradualmente se relajó cuando su madre finalmente atendió llamada telefónica extensa en otra habitación. «La tengo, abuelito», susurró, deslizando discretamente sobre doblado bajo libro que estábamos revisando juntos. «La escribí como dijiste». La carta, escrita con caligrafía cuidadosa de tercero de primaria, contenía observaciones sorprendentemente específicas sobre conversaciones parentales presenciadas accidentalmente. Menciones de clínica especializada, tratamiento obligatorio y, más alarmante, fechas concretas para implementación de el plan. «Guárdate esto en lugar muy seguro», instruí mientras colocaba carta en sobre adicional junto con otros documentos críticos que había traído específicamente para este propósito. «Y si alguna vez necesitas hablar conmigo urgentemente, recuerda número especial que programamos en tu tablet». No sabía entonces que aquella sería nuestra última interacción genuina antes del incidente que cambiaría todo irrevocablemente. El incidente que comenzó con llamada telefónica aparentemente inocente, donde voz que sonaba como Valentina, pero posteriormente sospecharía fue grabación manipulada, solicitaba visita urgente para mostrarme proyecto escolar importante. Y así llegamos al momento descrito al inicio, emboscada meticulosamente orquestada, culminando en mi traslado voluntario a clínica psiquiátrica privada para evaluación de 72 horas, que según documentación que nunca me mostraron directamente, yo aparentemente había autorizado previamente durante episodio de claridad momentánea. Mientras ambulancia avanzaba por calles de Ciudad de México aquella tarde fatídica, mantuve expresión externamente resignada, mientras internamente calculaba cada fase de contraataque que implementaría en momento precisamente correcto. Contraataque desarrollado durante meses de planificación contingente, anticipando exactamente este escenario, aunque esperando sinceramente que nunca fuera necesario. Lo que Mauricio y Cristina no sabían entonces, confortados por aparente éxito de su estrategia meticulosamente ejecutada, era que acababan de cometer error fatal: proporcionarme justificación perfecta para implementar protocolo de emergencia que transformaría completamente equilibrio de poder, irrevocable y devastadoramente. No había anticipado que usarían a Valentina tan directamente, que la convertirían en participante activa, aunque manipulada, de su esquema. Ese error de cálculo emocional por mi parte fue doloroso, pero también catalizador necesario para finalmente aceptar verdad fundamental que había estado evitando enfrentar completamente. La familia que creía tener, la continuidad que había imaginado construir durante décadas, era fundamentalmente ilusión, basada en expectativas que contradecían realidad demostrada por acciones concretas. Mientras enfermero completaba documentación de ingreso en clínica, elegantemente discreta en Pedregal, mantuve silencio contemplativo que fácilmente confundirían con resignación derrotada o confusión sedada. En realidad, estaba repasando metódicamente cada fase del plan que estaba a punto de implementar. Plan que comenzaría, irónicamente, con rendición completa y cooperación absoluta. Exactamente lo último que esperarían del hombre, cuya resistencia habían anticipado y neutralizado tan cuidadosamente. La Clínica San Ángel, con su fachada de elegante residencia colonial y jardines meticulosamente cuidados, representaba perfectamente la discreción que familias adineradas de Ciudad de México buscaban para sus situaciones delicadas. Un lugar donde problemas incómodos podían mantenerse convenientemente apartados de círculos sociales y empresariales, todo bajo apariencia de cuidado médico especializado de primera categoría. Mi habitación, decorada con sobriedad que intentaba ocultar su verdadera función, contenía las características reveladoras que confirmaban mis sospechas: cerraduras externas, ventanas con apertura limitada, ausencia de objetos potencialmente peligrosos y, por supuesto, cámaras de vigilancia discretamente instaladas en esquinas estratégicas. «Estará cómodo aquí, señor Montero»,
explicó la enfermera mientras completaba procedimiento de ingreso. El doctor Navarro realizará evaluación completa mañana después del desayuno. Mientras tanto, estas tabletas le ayudarán a descansar. Observé las píldoras en pequeño recipiente plástico. Sedantes potentes según mi investigación previa, primera fase del protocolo estándar para pacientes agitados. Precisamente lo que necesitaba para implementar primera fase de mi plan. Gracias, respondí con docilidad que claramente tranquilizó al personal. Coloqué pastillas en mi boca, bebí agua ofrecida y realicé el movimiento de deglución que había practicado discretamente durante años, como parte de negociaciones internacionales, donde rechazar bebidas podía considerarse ofensivo. Las pastillas permanecieron seguras bajo mi lengua hasta que la enfermera salió, momento en que las deposité cuidadosamente en el bolsillo oculto que había cosido personalmente en interior de mi pijama. Si mis cálculos eran correctos, esperarían que estuviera profundamente sedado durante próximas 8 horas, proporcionándome ventana crucial para primera comunicación externa. Esperé pacientemente, fingiendo somnolencia creciente para beneficio de cámaras de vigilancia. Aproximadamente 30 minutos después, apagaron luces principales, dejando solo iluminación nocturna tenue que permitía monitoreo continuo. Me recosté en posición que parecería natural para persona sedada, pero que efectivamente bloqueaba visión parcial de cámaras hacia mis manos. Con movimientos medidos y discretos, extraje dispositivo que parecía simple reloj analógico, pero que había sido modificado por especialista en seguridad personal, contratado meses atrás precisamente para esta contingencia. Presionando secuencia específica de botones laterales, activé protocolo de emergencia que alertaría inmediatamente a 3 personas clave: mi abogado personal, Ernesto Villanueva, mi jefe de seguridad corporativa, Ramón Ortega, y mi asistente ejecutiva, Gabriela Soto. El mensaje contenía simplemente código preestablecido: condición Águila implementada, 72 horas. Esta frase aparentemente críptica activaría serie de acciones meticulosamente planificadas durante meses previos, basadas en escenarios que había visualizado precisamente porque parecían excesivamente paranoides, hasta para mis confidentes más cercanos. Satisfecho con activación exitosa de protocolo inicial, adopté genuinamente posición de descanso. Necesitaría todas mis facultades mentales para implementar siguientes fases del plan durante evaluación psiquiátrica programada para mañana siguiente. El doctor Navarro resultó ser exactamente tipo de profesional que esperaba encontrar en establecimiento como Clínica San Ángel. Credenciales impresionantes discretamente exhibidas en su oficina, modales refinados que proyectaban autoridad médica incuestionable y flexibilidad ética apenas disimulada, que se manifestaba en evaluaciones convenientemente alineadas con intereses de quienes pagaban honorarios sustanciales. «Señor Montero, estoy aquí para ayudarle», comenzó con tono profesionalmente compasivo mientras revisaba expediente aparentemente extenso sobre mi condición. Su familia está profundamente preocupada por cambios recientes en su comportamiento. Observé cuidadosamente documentación que consultaba, notando membrete oficial de reputado neurólogo que supuestamente me había evaluado previamente, aunque jamás había ocurrido tal consulta. La falsificación era profesional pero reconocible para quien, como yo, había implementado medidas de seguridad documental en operaciones corporativas internacionales durante décadas. «Comprendo su preocupación, doctor», respondí con tono razonable y colaborativo, «y aprecio oportunidad para clarificar situación». Mi respuesta, medida y coherente en lugar de agitada o defensiva, generó breve destello de sorpresa rápidamente suprimido. Claramente, había esperado paciente confundido o combativo, no interlocutor calmado y articulado. Durante siguiente hora, implementé segunda fase de mi estrategia: cooperación absoluta con evaluación, mientras simultáneamente documentaba mentalmente cada pregunta, cada insinuación, cada conclusión predeterminada, que Navarro intentaba sutilmente dirigir hacia diagnóstico conveniente,
para quienes habían orquestado mi internamiento. Respondí preguntas sobre orientación temporal y espacial con precisión perfecta. Realicé pruebas cognitivas estándar con resultados que contradecían cualquier sugerencia de deterioro. Discutí situación familiar y empresarial con claridad que obviamente complicaba narrativa que esperaba confirmar. Sus respuestas son ciertamente interesantes, comentó finalmente, claramente recalibrando aproximación, pero comportamientos reportados por su familia sugieren episodios intermitentes donde su percepción difiere significativamente de realidad consensuada. ¿Podría especificar exactamente qué comportamientos han reportado? Pregunté con interés genuino, ansiando documentación adicional sobre falsificaciones específicas que habían construido. La respuesta fue reveladoramente vaga. Referencias a acusaciones infundadas sobre manipulación financiera y sospechas paranoides sobre medicación no consentida, que conveniente e imprecisamente reflejaban preocupaciones legítimas que había expresado basadas en evidencia concreta. Doctor Navarro, dije finalmente, cuando su evaluación claramente alcanzaba conclusiones predeterminadas, independientemente de evidencia presentada durante sesión, quisiera solicitar formalmente segunda opinión independiente y revisión de documentación médica completa proporcionada para mi ingreso. Su respuesta inmediata fue reveladora en su defensividad apenas contenida. Eso no será necesario en esta etapa de evaluación inicial. Debemos completar periodo observacional completo antes de considerar protocolos adicionales. Entiendo completamente, respondí con conformidad aparente que visiblemente lo tranquilizó. Por supuesto, seguiré cooperando plenamente con proceso establecido. Durante siguientes 48 horas, mantuve cuidadosamente equilibrio estratégico entre paciente modelo y observador meticuloso. Tomé medicación proporcionada cuando absolutamente necesario para mantener apariencia de cooperación. Después de identificar discretamente pastillas, usando conocimiento farmacológico básico, adquirido durante investigación preparatoria, participé apropiadamente en actividades programadas y entablé conversaciones cuidadosamente calculadas con personal que potencialmente proporcionarían testimonios relevantes posteriormente. Mientras tanto, fuera de aquellos muros elegantemente disfrazados, Condición Águila avanzaba precisamente según planificación meticulosa establecida meses atrás. Mi abogado Ernesto Villanueva presentaba mociones legales urgentes solicitando revisión independiente de procedimiento de internamiento involuntario. Simultáneamente, Ramón Ortega implementaba protocolos de seguridad diseñados específicamente para documentar cada interacción, cada comunicación, cada decisión relacionada con mi tratamiento. Más crítico aún, Gabriela Soto ejecutaba tranquilamente modificaciones administrativas y financieras que había autorizado previamente mediante documentación legalmente incontestable. Transferencias estratégicas a estructuras corporativas alternativas, implementación de protocolos contingentes en sistemas informáticos clave y comunicaciones específicamente cronometradas con contactos internacionales que activarían siguiente fase del plan. La confrontación definitiva ocurrió exactamente 68 horas después de mi ingreso, momento estratégicamente seleccionado para maximizar impacto legal y práctico. Ernesto Villanueva, acompañado por médico forense independiente y representante de Comisión Estatal de Derechos Humanos, apareció en recepción de Clínica San Ángel con orden judicial que requería evaluación inmediata de mi condición y revisión completa de documentación relacionada con internamiento. La consternación del personal administrativo fue inmediata y reveladora. Llamadas urgentes a doctores ausentes, consultas apresuradas con asesores legales, intentos apenas disimulados de retrasar implementación de orden judicial, mientras contactaban urgentemente a Mauricio y Cristina. Fui localizado en jardín interno, donde mantenía conversación deliberadamente casual con otros 2 pacientes y enfermera supervisora, creando testigos adicionales para mi comportamiento perfectamente lúcido y apropiado.
Señor Montero, anunció enfermera jefe con tensión apenas contenida, tiene visitantes en sala de conferencias principal. Mi respuesta tranquila desconcertó visiblemente al personal, que claramente anticipaba resistencia o confusión. Gracias. Los estaba esperando precisamente ahora. El doctor Navarro, convocado urgentemente desde compromiso externo, intentó control desesperado sobre situación rápidamente deteriorante. Esta interrupción es completamente inapropiada durante evaluación en progreso. El paciente requiere ambiente controlado sin influencias externas disruptivas. El ambiente controlado que usted menciona ha sido implementado mediante procedimientos legalmente cuestionables que están actualmente bajo revisión formal, respondió Ernesto con precisión devastadora mientras presentaba documentación adicional. Esta orden judicial específicamente invalida restricciones previas pendiente, evaluación independiente inmediata. La evaluación subsecuente, conducida por neuropsiquiatra genuinamente independiente, concluyó predeciblemente que no presentaba indicadores de deterioro cognitivo significativo ni condiciones psiquiátricas que justificaran tratamiento involuntario. Aproximadamente 90 minutos después de llegada de Ernesto, abandonaba instalaciones de Clínica San Ángel, legalmente libre pero plenamente consciente que batalla real apenas comenzaba. Mauricio y Cristina, notificados sobre desarrollos inesperados, indudablemente implementarían contramedidas desesperadas para salvaguardar plan que estaba desmoronándose visiblemente. ¿Implementaste protocolo completo?, pregunté a Ernesto mientras nos dirigíamos hacia ubicación segura predeterminada en lugar de mi residencia habitual. Completamente activado, confirmó con satisfacción profesional. Fase 3 inicia en aproximadamente 4 horas, coincidiendo con apertura de mercados internacionales. Fase 4, preparada para implementación inmediata según instrucciones finales. Perfecto. Respondí mientras visualizaba mentalmente secuencia de eventos cuidadosamente orquestados que estaban a punto de transformar irrevocablemente realidad empresarial y familiar construida durante décadas. Es momento para mensaje final a Valentina. Mi nieta, única víctima genuinamente inocente en esta tragedia manufacturada, merecía explicación apropiadamente adaptada antes que noticias inminentes sobre reestructuración completa de Grupo Industrial Montero inevitablemente alcanzaran incluso círculos infantiles. El mensaje, enviado a través de canal seguro establecido meses atrás, era sencillo pero esencial. Abuelito está perfectamente bien. Pronto comprenderás cambios importantes que ocurrirán. Recuerda siempre que te quiero incondicionalmente, sin importar circunstancias externas. Mientras automóvil blindado avanzaba hacia complejo residencial discreto, donde implementaría fases finales de mi contraataque, experimenté claridad emocional extraordinaria que había eludido durante meses de manipulación gradual. Claridad cristalizada, perfectamente en pensamiento simple pero profundo. Familia verdadera se define mediante acciones consistentes, no simplemente vínculos biológicos o expectativas tradicionales. Mauricio y Cristina habían elegido deliberadamente camino que priorizaba adquisición material sobre integridad fundamental, control sobre respeto auténtico, manipulación sobre conexión genuina. Sus decisiones tendrían consecuencias proporcionadas que transformarían completamente su realidad, tal como habían intentado transformar la mía. Comienza fase 3, indiqué a Gabriela por comunicación segura mientras observaba horizonte urbano de Ciudad de México desde ventana de apartamento temporalmente seguro. Es momento para reconstrucción completa. La fase 3, denominada internamente reestructuración irreversible, se activó precisamente a las 8:00 am, cuando mercados financieros internacionales abrieron operaciones. Lo que ocurrió durante siguientes 12 horas fue resultado meticulosamente planificado de preparaciones implementadas silenciosamente durante meses previos. Primero, bloqueos simultáneos activados en todas cuentas corporativas principales de Grupo Industrial Montero, requiriendo autorizaciones dobles que efectivamente
paralizaban capacidad de Mauricio y Cristina para realizar transferencias significativas. Segundo, comunicado oficial distribuido a accionistas minoritarios, socios comerciales estratégicos y autoridades regulatorias relevantes, anunciando revisión administrativa exhaustiva debido a irregularidades identificadas durante auditoría rutinaria. Finalmente, notificación formal enviada a Consejo Directivo convocando sesión extraordinaria con único punto de agenda: evaluación de continuidad en liderazgo ejecutivo. Observé desde distancia estratégica, mientras infraestructura corporativa construida durante 4 décadas experimentaba transformación controlada pero fundamental. Ejecutivos clave, previamente informados discretamente sobre situación real, implementaban protocolos contingentes diseñados específicamente para esta eventualidad. Sistemas informáticos críticos, temporalmente aislados para prevenir modificaciones no autorizadas, operaban bajo supervisión directa de especialistas técnicos absolutamente confiables. Mauricio ha intentado acceso de emergencia 3 veces durante última hora, reportó Gabriela aproximadamente a mediodía. Cristina está actualmente en oficinas legales corporativas exigiendo explicaciones sobre bloqueos implementados. Su desesperación era comprensible, pero completamente inefectiva. Cada contingencia había sido anticipada, cada potencial punto vulnerable identificado y reforzado, cada ruta de escape administrativo o financiero meticulosamente bloqueada. La reunión extraordinaria del Consejo Directivo, programada estratégicamente para 4:00 p.m., representaría momento crítico donde control corporativo formal sería clarificado definitivamente. Mi presencia física, después de supuesto deterioro cognitivo tan cuidadosamente fabricado por Mauricio y Cristina, generaría impacto psicológico significativo más allá de implicaciones legales inmediatas. Mientras me preparaba para este encuentro decisivo, recibí llamada inesperada pero no completamente sorprendente. Mauricio, finalmente comprendiendo magnitud de contraataque implementado, intentando desesperadamente negociar antes que consecuencias completas se manifestaran irrevocablemente. «Papá, ha ocurrido terrible malentendido», comenzó, voz temblorosa apenas disimulando pánico subyacente. «Las preocupaciones sobre tu salud eran genuinas, aunque quizás implementadas incorrectamente. Podemos resolver esto como familia, sin necesidad de acciones corporativas tan drásticas». Interesante reinterpretación de intento deliberado por declararme incapacitado mientras sistemáticamente manipulabas estructuras empresariales, respondí con calma, que visiblemente desestabilizó su narrativa preparada. «Pero ciertamente, podemos discutir resolución apropiada durante reunión inminente del Consejo». Su tono cambió instantáneamente, abandonando pretensión de preocupación filial por aproximación más directamente transaccional. «¿Qué quieres exactamente? Podemos negociar participación accionaria, posiciones ejecutivas, cualquier reestructuración razonable sin necesidad de confrontación pública que perjudicaría valor corporativo para todos involucrados». «Lo que quiero», respondí con claridad que reflejaba resolución inquebrantable, «es implementación completa de consecuencias proporcionales para acciones deliberadamente ejecutadas. Exactamente como enseñaste a Valentina que debería ocurrir mediante manipulación que orquestaste». Silencio momentáneo, seguido por amenaza apenas velada. «Recuerda que cualquier acción extrema afectará también a Valentina. Su bienestar depende de estabilidad familiar que estás activamente destruyendo». Esta invocación de mi nieta, como escudo humano emocional, cristalizó perfectamente depravación moral que fundamentaba toda su estrategia. La respuesta que proporcioné establecería tono definitivo para resolución completa. «Tu preocupación repentina por bienestar de Valentina es conmovedora considerando que la utilizaste deliberadamente como instrumento en conspiración para institucionalizarme. Afortunadamente, su futuro está específicamente protegido mediante estructuras fiduciarias completamente independientes de decisiones corporativas inminentes. Te sugiero preparación adecuada para reunión programada
para 4:00 p.m., donde opciones remanentes serán clarificadas detalladamente. La reunión misma transcurrió con eficiencia sorprendente, considerando naturaleza extraordinaria de circunstancias. Mi entrada en sala de juntas generó reacción inmediata. Miembros del Consejo genuinamente sorprendidos por aparición de presidente fundador supuestamente hospitalizado por condición psiquiátrica severa. Expresión de Mauricio fluctuando visiblemente entre incredulidad y cálculo desesperado. Ausencia notable de Cristina, aparentemente incapaz de enfrentar confrontación directa que había ayudado tan significativamente a crear. Presentación subsecuente, conducida profesionalmente por Ernesto Villanueva, y equipo forense financiero independiente, documentaba meticulosamente narrativa completa. Manipulación gradual de estructuras corporativas, falsificación sistemática de evaluaciones médicas y, finalmente, intento coordinado de declaración de incapacidad mediante internamiento involuntario basado completamente en diagnósticos fabricados. Considerando evidencia presentada y verificación independiente de documentación relevante, concluyó formalmente director del Consejo, después de deliberación breve pero intensa. Este cuerpo aprueba unánimemente resolución propuesta. Restitución inmediata de don Ricardo Montero Vázquez como presidente ejecutivo con autoridad plena, suspensión provisional de todo personal involucrado en acciones documentadas, pendiente investigación completa, y activación de protocolos contingentes establecidos para garantizar continuidad operativa durante periodo transicional. Mauricio, completamente desarmado por revelación exhaustiva de conspiración meticulosamente documentada, intentó débilmente argumentación final. Estas acciones extremas destruirán valor corporativo construido durante décadas. Hay alternativas menos drásticas que podrían implementarse mientras mantenemos apariencia de continuidad familiar. La apariencia, respondí con claridad resonante, que silenció inmediatamente sala completa. Es precisamente problema fundamental que enfrentamos. Sacrificamos integridad esencial por fachadas convenientes, valores fundamentales por estructuras superficialmente impresionantes. Esa era termina definitivamente hoy. La votación formal subsecuente fue anticlimática. Aprobación unánime de reestructuración completa, incluyendo remoción inmediata de Mauricio y Cristina de todas posiciones ejecutivas, congelamiento preventivo de participaciones accionarias potencialmente comprometidas y autorización para revisión legal exhaustiva con posibles implicaciones penales, dependiendo de hallazgos específicos. Mientras Consejo se dispersaba después de decisiones históricas implementadas durante sesión extraordinaria, Mauricio realizó aproximación final, combinación desconcertante de amenaza y súplica. No comprendes consecuencias completas de camino que has elegido. Hay aspectos de situación que permanecen completamente desconocidos para ti. Todavía podemos encontrar resolución que preserve algo del legado familiar que Mercedes valoraba tan profundamente. La invocación de Mercedes, mujer cuya visión ética él había traicionado tan fundamentalmente, cristalizó resolución final que había estado contemplando durante preparación para este momento decisivo. El legado verdadero, respondí mientras reunía documentos frente a mí, no consiste en estructuras corporativas o continuidad biológica superficial, sino en valores fundamentales, consistentemente demostrados mediante acciones concretas. Has elegido repetidamente camino diametralmente opuesto a principios que intentamos inculcarte durante toda tu vida. Consecuencias proporcionadas simplemente reflejan claridad sobre decisiones que implementaste deliberadamente. ¿Qué ocurrirá ahora?, preguntó finalmente, abandonando pretensiones de control situacional mientras realizaba reconocimiento reluctante de transformación fundamental implementada durante previas 12 horas. Mi respuesta estableció parámetros definitivos para relación futura irrevocablemente modificada. Investigación corporativa continuará según protocolos establecidos. Personalmente, implementaré reestructuración completa de Grupo Industrial Montero.
seguida inmediatamente por decisión que he contemplado silenciosamente durante meses. Venta completa de participación mayoritaria a consorcio internacional que ha expresado interés consistente durante años previos. La conmoción en su expresión reflejaba comprensión súbita de implicación completa. No simplemente pérdida temporal de control operativo, sino eliminación definitiva de fundamento material que había motivado conspiración completa. No puedes simplemente vender legado familiar completo, protestó con incredulidad genuina. Es patrimonio construido durante décadas para continuidad generacional. Patrimonio construido mediante integridad fundamental que intentaste sistemáticamente subvertir. Corregí calmadamente. Empresa que valoraba conexiones auténticas sobre manipulaciones convenientes, exactamente contradicción de valores que has demostrado consistentemente. Venta representa simplemente reconocimiento final de realidad que has establecido mediante acciones deliberadas. Discontinuidad fundamental entre visión original y manifestación actual. Mientras abandonaba sala de juntas, dejando Mauricio contemplando ruinas de imperio que había intentado adquirir mediante métodos tan fundamentalmente contrarios a principios sobre los cuales fue construido originalmente, experimenté claridad emocional extraordinaria. Dolor genuino por pérdida de continuidad familiar imaginada durante décadas, combinado paradójicamente con liberación profunda de expectativas que contradecían realidad demostrada repetidamente. Fase 4, implementada durante semanas subsecuentes, representaría transformación más personal, reconstrucción completa, no simplemente de estructuras corporativas, sino de identidad fundamental. Después de 61 años definidos primordialmente mediante roles empresariales y familiares que habían sido irrevocablemente modificados mediante traición experimentada y respuesta proporcionada implementada. Esa noche, mientras contemplaba horizonte urbano desde ventana de residencia temporalmente segura, redacté mensaje final para persona más inocente afectada por devastación relacional experimentada. Valentina, niña manipulada para participar en conspiración cuyas implicaciones completas no podía posiblemente comprender a sus 9 años. Querida Valentina, eventos significativos ocurrirán durante próximos días que transformarán circunstancias familiares que has conocido. Independientemente de narrativas que potencialmente escucharás, quiero que recuerdes verdad fundamental. Mi amor por ti permanece absolutamente incondicional y completamente separado de conflictos adultos que han ocurrido. He establecido fideicomiso educativo completamente independiente que garantizará oportunidades futuras independientemente de circunstancias externas. Cuando seas mayor, espero sinceramente oportunidad para compartir perspectivas más completas sobre situaciones que actualmente exceden comprensión apropiada para tu edad. Con amor inquebrantable, tu abuelo Ricardo. Mientras sistema financiero meticulosamente diseñado transfería automáticamente fondos significativos hacia estructura fiduciaria inaccesible para Mauricio o Cristina, pero eventualmente disponible completamente para Valentina al alcanzar madurez legal. Contemplé paradoja fundamental que definía situación completa. Amor auténtico manifestado mediante separación estratégica que potencialmente preservaría conexión futura genuina, actualmente imposible dentro de estructura familiar irremediablemente contaminada por manipulación y engaños sistemáticos. La venta de Grupo Industrial Montero, finalizada aproximadamente 2 meses después mediante negociaciones intensivas pero eficientes, representó simultáneamente conclusión de capítulo vital y comienzo de posibilidades completamente inesperadas. Consorcio Europeo Adquirente, reconociendo valor fundamental de operaciones establecidas durante décadas, implementó transición que preservaba empleos críticos, mientras simultáneamente eliminaba completamente influencia remanente de familia fundadora original. Mi desaparición subsecuente de círculos empresariales y sociales previamente definitorios fue meticulosamente planificada, pero implementada con discreción
que generó especulaciones extensivas, pero fundamentalmente incorrectas. Rumores sobre retiro en Europa, relocalización en Sudamérica, incluso teorías conspirativas sobre manipulaciones corporativas internacionales circularon brevemente antes que nuevo escándalo social capturara atención colectiva transitoria característica de élites metropolitanas. Realidad, como frecuentemente ocurre, era simultáneamente más mundana y más extraordinaria que especulaciones generadas. Simplemente me trasladé aproximadamente 400 kilómetros hacia ubicación considerablemente menos prominente, pero infinitamente más auténtica, donde implementaría reconstrucción personal completa basada en valores fundamentales temporalmente oscurecidos durante décadas de expansión corporativa y expectativas familiares tradicionales. Había perdido familia biológica construida durante décadas, pero inesperadamente descubriría conexiones potencialmente más auténticas durante capítulo vital completamente imprevisto que apenas comenzaba a desarrollarse. Mérida, con su arquitectura colonial perfectamente preservada y ritmo vital radicalmente diferente al frenesí perpetuo de Ciudad de México, representaba precisamente el nuevo comienzo que necesitaba. La casa que adquirí, ubicada en barrio tradicional a distancia caminable del centro histórico, combinaba elementos arquitectónicos yucatecos clásicos con modernizaciones discretas que proporcionaban confort sin ostentación innecesaria. Los primeros meses de esta nueva vida transcurrieron en recalibración fundamental de prioridades y hábitos desarrollados durante décadas de liderazgo corporativo intenso. Después de 61 años definidos primordialmente mediante responsabilidades empresariales y expectativas familiares tradicionales, experimentaba libertad extraordinaria para redescubrir aspectos personales largamente subordinados a roles sociales predeterminados. Comencé a explorar intereses previamente postergados, historia regional maya que siempre había fascinado a Mercedes, fotografía arquitectónica que había abandonado décadas atrás por falta de tiempo productivo, incluso clases de cocina yucateca tradicional, actividad que habría considerado completamente incompatible con imagen ejecutiva cuidadosamente mantenida durante vida profesional previa. Simultáneamente, mantuve vigilancia discreta pero consistente sobre circunstancias de única persona genuinamente inocente en tragedia familiar manufacturada. Valentina. Investigadores privados proporcionaban actualizaciones periódicas sobre su bienestar, confirmando que fideicomiso educativo permanecía intacto y funcionando según parámetros establecidos, completamente inaccesible para Mauricio y Cristina. Informes indicaban que Mauricio, confrontando realidad económica radicalmente transformada después de venta corporativa que eliminó fundamento material para estilo de vida previamente mantenido, había aceptado eventualmente posición ejecutiva media en conglomerado internacional significativamente menor que Grupo Industrial Montero. Cristina, predeciblemente, había concluido matrimonio aproximadamente 6 meses después de colapso financiero, que eliminó beneficios materiales originalmente anticipados mediante conexión. Valentina, ahora bajo custodia principalmente paterna, con visitas maternas estructuradas, aparentemente mostraba adaptación notable, considerando transformaciones fundamentales experimentadas en entorno familiar inmediato. Sus calificaciones escolares permanecían consistentemente excelentes. Participación en actividades extracurriculares indicaba desarrollo social saludable y ocasionalmente, según fuentes confiables dentro de institución educativa, mencionaba espontáneamente «abuelo que vive lejos pero todavía me quiere», sugerencia alentadora, que mensaje final transmitido había resistido potenciales narrativas alternativas implementadas por Mauricio o Cristina. Esta confirmación, aunque proporcionaba satisfacción significativa y validación de decisiones implementadas, simultáneamente intensificaba sensación ocasional de vacío existencial que inevitablemente acompañaba separación voluntaria, pero dolorosa, de única descendencia directa.
Reconocimiento consciente de necesidad estratégica para distanciamiento temporal no eliminaba completamente impacto emocional de discontinuidad generacional experimentada. Fue durante este periodo de adaptación personal y reconsideración filosófica, cuando ocurrió encuentro aparentemente casual que transformaría fundamentalmente trayectoria vital subsecuente. El Museo Regional de Antropología e Historia ofrecía conferencia especializada sobre técnicas arquitectónicas mayas reflejadas en construcciones coloniales tempranas. Como participante regular en programación cultural institucional, ocupaba asiento habitual cuando noté mujer aproximadamente contemporánea tomando lugar adyacente. Intercambiamos saludos corteses pero profesionales mientras esperábamos inicio de presentación. «Disculpe», comentó discretamente mientras conferencista organizaba materiales preliminares. «No nos conocimos previamente en exposición sobre cerámica ceremonial el mes pasado. Creo recordar conversación particularmente interesante sobre simbolismo cromático en piezas rituales». Su observación era técnicamente incorrecta, pero revelaba interés compartido en temáticas que había estado explorando sistemáticamente desde reubicación en Mérida. Después de clarificación amistosa sobre confusión identitaria, iniciamos conversación sustantiva sobre temáticas antropológicas que continuó naturalmente durante refrigerio posterior a conferencia formal. Elena Castellanos, según aprendería gradualmente durante encuentros culturales subsecuentes, representaba paradójicamente conexión con mundo completamente diferente y simultáneamente reflejaba experiencias vitales sorprendentemente paralelas. Viuda desde aproximadamente 15 años, había transitado desde matrimonio aparentemente ideal, con profesor universitario respetado, hacia descubrimiento devastador, post-mortem, sobre relaciones extramaritales sistemáticas e hijos previamente desconocidos resultantes. Descubrir que realidad fundamental contradecía completamente narrativa mantenida durante décadas fue simultáneamente devastador y extrañamente liberador, compartió durante cena, que siguió tercera conferencia compartida. Permitió finalmente reconocimiento de inconsistencias previamente ignoradas y reconsideración completa de prioridades vitales que había subordinado a expectativas externamente impuestas. Su articulación precisa de experiencia emocional, que resonaba tan profundamente con mi propia trayectoria reciente, catalizó conexión auténtica raramente experimentada, especialmente considerando circunstancias vitales actuales. Conversaciones subsecuentes revelaron compatibilidades adicionales sorprendentes, apreciación compartida por arquitectura histórica, perspectivas filosóficas complementarias sobre autenticidad relacional, incluso preferencias culinarias notablemente similares. Gradualmente, encuentros culturales evolucionaron hacia comidas compartidas, exploraciones arquitectónicas conjuntas y, eventualmente, conexión emocional genuina que ninguno había anticipado desarrollar a nuestras respectivas edades maduras. «La vida tiene sentido de humor extraordinario», comentó Elena aproximadamente 6 meses después de encuentro inicial, mientras compartíamos atardecer desde terraza colonial restaurada. Precisamente cuando concluimos que ciertas experiencias pertenecen exclusivamente a capítulos vitales previos, circunstancias inesperadas demuestran limitaciones fundamentales de nuestras presunciones más básicas. Su observación capturaba perfectamente paradoja extraordinaria que definía esta fase vital completamente imprevista. Conexión auténtica desarrollada precisamente cuando expectativas convencionales sugerían imposibilidad fundamental para tales experiencias. Relación que no intentaba reemplazar historias previas significativas, sino que reconocía plenamente complejidades acumuladas mientras simultáneamente permitía posibilidades genuinamente nuevas. Aproximadamente un año después de reubicación inicial en Mérida, recibí comunicación inesperada pero no completamente sorprendente. Carta manuscrita de Mauricio, cuidadosamente redactada y obviamente considerada extensamente antes de envío efectivo.
Contenido reflejaba reconsideración parcial, pero significativa de perspectivas y acciones previas. Después de reflexión extensa sobre acontecimientos que transformaron fundamentalmente circunstancias familiares, reconozco responsabilidad personal significativa por deterioro relacional experimentado. Aunque justificaciones parecían válidas durante implementación de acciones ahora evidentemente destructivas, comprendo actualmente impacto devastador de decisiones basadas primordialmente en consideraciones materiales transitorias sobre conexiones fundamentales potencialmente permanentes. No solicito reconciliación inmediata ni restauración de circunstancias previas, simplemente comunicación potencial que podría eventualmente facilitar reconexión limitada, pero significativa, particularmente considerando impacto sobre Valentina, quien ocasionalmente expresa deseo explícito por contacto con abuelo, que recuerda positivamente a pesar de narrativas contradictorias experimentadas. La comunicación, notable por ausencia de manipulación evidente que había caracterizado interacciones previas, presentaba dilema genuino. Equilibrio apropiado entre protección personal, justificada contra potenciales decepciones adicionales, versus posibilidad auténtica para reconexión generacional parcial, pero potencialmente significativa, particularmente considerando impacto sobre Valentina. Después de consideración cuidadosa y consulta extensa con Elena, cuya perspectiva equilibraba compasión genuina con pragmatismo basado en experiencia personal comparable, decidí respuesta medida, establecimiento de comunicación limitada pero estructurada, específicamente diseñada para permitir interacción con Valentina, mientras mantenía límites apropiados con Mauricio. Aproximadamente 3 meses después, encontré brevemente Valentina durante visita, cuidadosamente organizada en ubicación neutral. Su reacción inmediata, abrazó espontáneamente al abuelo que desapareció pero todavía me quiere, proporcionó validación extraordinaria para decisiones implementadas durante crisis familiar previamente experimentada. Hoy, 5 años después de traición familiar que catalizó transformación vital completamente inesperada, mantengo existencia equilibrada entre vida completamente reconstruida, compartida con Elena en Mérida, y conexión cuidadosamente estructurada, pero genuinamente significativa con Valentina, quien visita regularmente durante periodos vacacionales específicos. Mauricio, demostrando evolución personal limitada pero genuina, mantiene relación civil estrictamente definida por parámetros claramente establecidos. Comunicación permanece enfocada exclusivamente en circunstancias relevantes para bienestar de Valentina, sin expectativas ilusorias sobre restauración completa de confianza, fundamentalmente comprometida mediante acciones históricas. «Pélate ya, abo». Aquellas palabras crueles pronunciadas por Valentina, manipulada durante emboscada familiar, meticulosamente orquestada, representaron simultáneamente punto más devastador de traición experimentada y catalizador inesperado para transformación vital que jamás habría visualizado voluntariamente. Mientras observo atardecer yucateco desde terraza compartida con Elena, quien gradualmente evolucionó desde conocida casual hacia compañera vital profundamente valorada, contemplo paradoja fundamental que define trayectoria vital experimentada. Precisamente cuando circunstancias aparentemente catastróficas destruyeron completamente fundamentos previamente considerados absolutamente esenciales, espacio resultante permitió desarrollo de autenticidad previamente inaccesible dentro de estructuras familiares y profesionales convencionalmente exitosas, pero fundamentalmente limitantes. La traición familiar más dolorosa e imaginable catalizó inesperadamente liberación extraordinaria hacia posibilidades vitales completamente imprevistas, demostrando verdad fundamental frecuentemente reconocida intelectualmente, pero raramente experimentada visceralmente. Transformaciones aparentemente devastadoras ocasionalmente representan precisamente recalibraciones necesarias para autenticidad personal, previamente subordinada a expectativas externamente impuestas. Mirando retrospectivamente travesía extraordinaria desde
Pélate ya, Bo. Hasta reconstrucción completa implementada, comprendo finalmente observación que Mercedes frecuentemente compartía durante momentos particularmente desafiantes. La vida raramente proporciona exactamente experiencias anticipadas, pero consistentemente ofrece precisamente lecciones necesarias para evolución auténtica, frecuentemente disfrazadas como crisis aparentemente insuperables. Sí,